Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas nubladas, pero va a salir el sol, va a salir esplendoroso. Y las noticias de Hidroituango ya, ay, qué dicha, nos salvamos. Mi Cristo interior, salud, bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es viernes 25 de mayo de 2018, el programa es el número 1725. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. A veces no es fácil, pero poniendo un poquitico de buena voluntad, de querer saber, querer saber. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Viernes cultural. Lo declaramos viernes cultural. Vamos a hablar de todo un poco. Si es verdad que existe el sacrificio por amor, ¿han oído ustedes hablar de eso? Uno que tanto se sacrifica. Me parece que veo a alguien de mi casa. ¿Qué papel juega el sacrificio en el amor? El sacrificio que se genera en el amor, ya sea en el amor de un hombre y una mujer, en el de un padre y un hijo, ya sea el de un amigo y una amiga, entre las posibilidades que se quieran, se puede dar el sacrificio. Pero tenemos que establecer el dintel, es decir, hasta dónde exacto del sacrificio por amor. Porque muchas veces, muchísimas veces, el sacrificio prolongado en un amor acaba con el amor y cambia con el sentido del amor, en cuyo caso ya no es auténtico. El sacrificio en el amor debe ser una faceta más del amor, y en esa faceta del amor llamada sacrificio no puede existir la desesperanza, no puede existir el sentimiento de agobio, de cansancio. Porque entonces el sacrificio se convierte en una grave carga cada vez más difícil y desagradable de llevar. Cuando esos síntomas empiezan a aparecer, debemos de cesar en el sacrificio porque ponemos en peligro al amor. Hay que estar disponibles para el sacrificio en el amor, claro, teniendo también muy en claro el que ese sacrificio no vaya a nutrir el egoísmo. Egoísmo es la parte más alta, la parte superior más exagerada del egoísmo de la persona que demanda el sacrificio. Egotista, busquen la palabra egoísmo. ¿Por qué? Bueno, que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Egoísmo. Hablemos un segundito de la oración. Esas gentes que se reúnen a rezar. Vamos a ver qué pasa. Frecuentemente vemos a millones de creyentes en todo el mundo recurrir a una especie de diálogo entre ellos y el Dios al que le profesan su misión. Esto es conocido como oración. Es un rito que se ha hecho así durante miles de años, algunas veces de forma rutinaria y con parsimonia y otras de manera eufórica, casi llegando al delirio y cantando y brincando, aleluya. Es común enfrentarnos a este fenómeno por cuanto medio de comunicación existe: televisión, radio, internet, periódicos, revistas. ¿Qué funciones prácticas o resultados tiene la oración? Como veremos, esta juega varias funciones, desde las más mundanas hasta las más increíbles. La oración como método terapéutico, como paliativa del dolor emocional, puede muchas veces ser beneficiosa para algunos humanos, pues les permite desahogar las emociones reprimidas, expresar los deseos frustrados, las ansiedades ocultas. Por otra parte, la oración también puede servirle a algunos como una forma de introspección o búsqueda de errores cometidos, y en ese sentido llevarlos a un cambio de actitud. Sin embargo, la oración también puede ser el peor enemigo de estas personas. Ojo, mucho ojo. Existen muchos seres que frecuentemente atribuyen a esta plática consigo mismos un poder más allá que el descrito antes y creen en vano que otro ser, en este caso su Dios o algún representante o intermediario,
puede escucharla y sobre todo atenderla, es decir, devolverla en forma de concesiones o favores. Señor, San Jacinto, Santa María, San Pablo bendito. Los creyentes le confían al supuesto poder de la oración toda clase de decisiones importantes en la vida. Oran antes de emprender un viaje, a la entrada del quirófano, en la víspera de un examen, en la antesala de un juicio, a la espera de un resultado. Incluso la oración interviene a la hora de tomar medicamentos, del partido de fútbol, del concurso de belleza, de las elecciones políticas, en fin, siempre antes de todo lo que implique duda o desconocimiento de los resultados o por simple y llano interés personal. Oración. Además, los creyentes no se limitan a ejecutar algún rito arcaico y absurdo, sino que también sugieren a diestro y siniestro, no es a diestra y siniestra, no, a diestro y siniestro, que se efectúe. ¿Qué ateo no ha terminado de sufrir algún problema en su trabajo, con su familia o con sus amigos, cuando ya está creyendo, urgiendo, órele a Dios? Que la Virgen María le ayude. ¿Qué persona escéptica no ha estado lamentando la pérdida de un ser querido cuando el hombrecillo de saco y corbata y con un libro bajo del brazo se le ha acercado para aconsejarle que se acerque más a Dios a través de la oración? En realidad es uno de los momentos más chocantes de la vida del ateo. El creyente no es capaz de entender, y aquí el peligro de la oración que la oración entraña, que está ciego a la realidad de lo que le circunda. Como ejemplo esclarecedor diremos que si un enfermo no es medicado u operado y muere, a pesar de las oraciones, el creyente cree que esto ocurre porque su Dios así lo quería. Se lo llevó el Señor, era su tiempo. Por el contrario, si la persona es medicada o intervenida quirúrgicamente y sana, el creyente deduce erróneamente que se debe a la atención hecha por su Dios a las oraciones, como si no estuviera claro cuál es el origen de la mencionada mejoría. Yo les pongo un ejemplo práctico. Van dos jóvenes en una motocicleta, se chocan, uno muere, el otro queda bien. La mamá del que queda bien, ¿qué dice? Mi Dios me lo salvó, gracias Dios santo, querido, gracias, salvaste a mi hijo. ¿Qué dirá la mamá del joven que murió? ¿Que Dios no lo miró? ¿Que Dios volteó la cara? ¿Qué dirá? Ve qué tan curioso. Existen casos en que el creyente cae en estado deplorable, pues la oración no ha rendido fruto, esto es, no ha sucedido lo que se esperaba ocurriera sin intervención humana. Es muy triste ver cómo personas que tenemos en estima ven frustradas sus esperanzas, truncados sus sueños, vedados sus anhelos. Este es el momento crucial para el ateo. Por un lado está la postura hipócrita, la condescendiente, en la que se le dice al creyente que probablemente su Dios decidió que las cosas ocurrieran de tal forma en que se le exhorta, sabiendo el sentido terapéutico descrito, a que ore en busca de consuelo. Por otra parte, pero más real, que acepta nuestra incapacidad para evitar que algunas cosas ocurran, no porque estén escritas en algún destino, sino por la falta de medios científicos o tecnológicos para detectarlas o cambiarlas. Es probable que ninguna de las dos posturas consuele al decepcionado creyente. Sin embargo, la última lo hará pensar y en el momento de los casos cambiar de ideas. ¿Acaso no es cierto que muchos ateos se forjan como producto de su inconformidad con el Dios en el que creían? De lo anterior se deduce el último resultado de la oración. Sí, la oración también puede formar ateos y al menos agnósticos. Tal parece pues que el rito inventado de hace miles de años como método para hacerle creer al incauto la posibilidad de cambiar el curso normal de los sucesos no resultó del todo tan adecuado. Probablemente funcionó de maravilla cuando se pedía por las cosechas, por la lluvia, por la luz del día, por cosas que ocurrían ya fuera que se hicieran o no las oraciones, algunas veces acompañadas de sacrificios, y sacrificios humanos, como fueron notando poco a poco los humanos. Pero ahora, cuando el humano ha logrado entender la mayoría de los fenómenos que ocurren en el universo y desea intervenir en cosas más complejas
como la muerte, el embaucador, cura, pastor o ministro de turno no puede hacer más que maldecir a los que le precedieron en el puesto más cruel e infame, el de engañar al que sufre, y que no le dejaron respuesta para la pregunta más obvia: si existe un Dios, ¿por qué nunca hace nada? Respecto a sus ideas, ahí se los dejo. El cerebro y sus funciones. El cerebro es un órgano compuesto por dos hemisferios que tienen funciones distintas y específicas. Aprender a usarlo es aprender a conocerse a sí mismo. El equilibrio radica en la plena utilización de ambos componentes y en el control de las emociones. Tenemos ahí la memoria. ¿Cuántas clases de memoria? La biológica está formada por lo que transmite la herencia y nos capacita, por ejemplo, para reproducirnos sin que nadie nos lo enseñe. Orgánica está formada por el hecho anteriormente por cada órgano y hace que los órganos se comporten ahora según lo que son y lo que fueron. Sensitiva está formada por las pasadas sensaciones y hace, por ejemplo, que los animales se encuentren sus nidos y madrigueras y el hombre vaya al encuentro de su destino. Afectiva está formada por los sentimientos del pasado y hace que sintamos en lo cual según corresponde al presente y al pasado. Intelectiva está formada por lo aprendido desde el nacimiento y hace que conozcamos lo universal y coordinemos los juicios y los razonamientos conforme a lo que conocemos. Poder, saber y querer. Potencialmente todos tenemos capacidad para poder, querer y saber en un grado limitado, siendo potestativo de cada uno integrar en las organizaciones que convierten la potencia en acto. En consecuencia, los seres humanos se agrupan así: el grupo de los que pueden, quieren y saben; el grupo de los que pueden y quieren pero no saben; el grupo de los que quieren y saben pero no pueden; el grupo de los que pueden y saben pero no quieren; el grupo de los que pueden pero no quieren ni saben; el grupo de los que quieren pero no pueden ni saben; el grupo de los que saben pero no pueden ni quieren; y el grupo de los que no saben, no quieren y no pueden. Somos felices, sí. Somos felices al ser lo que somos, hay que ser lo que se es. Solo somos lo que somos cuando sentimos lo que sentimos, hay que procurar sentir lo que se siente. Solo se siente lo que se siente cuando vivimos lo que vivimos, hay que procurar vivir lo que se vive. Solo se vive lo que se vive cuando vivimos sin reservas, hay que procurar vivir sin reservas. Solo se vive sin reservas cuando en todo lo que se vive vivimos la propia verdad, la propia bondad y la propia belleza. Escuchen esto, son datos. Cronología: Sócrates vivió entre el año 370 y el 322 a.C. Es el que dijo la famosa frase: conócete a sí mismo y conocerás a los dioses y al universo. Aristóteles vivió entre el 384 y el 322 a.C. Compendio de todas las ciencias, a saber, órgano, física, matemática, política, ética y moral. Renato Descartes ya estaba en 1596, filósofo y matemático y físico francés. Creó la metafísica, fue un filósofo del carajo. La duda metódica, fue el que dijo cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Isaac Newton ya en el 1650, matemático, físico, astrónomo, filósofo inglés, de la descomposición de la luz y descubrió las leyes del cálculo infinitesimal. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, te sientes pobre o enfermo, te sientes celos o tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nada del mundo. Hasta el lunes.